Buenas, quienes habla Miguel de Tutopedia y hoy les traigo la expansión del Star Wars Rebellion, el auge del Imperio, eh, que nos ofrece unas variantes importantes en- que nos cambian por completo algunas reglas con respecto al juego base y nos agregan nuevas cartas con efectos adicionales, efectos nuevos que nos permiten que la rejugabilidad del juego sea eh, muchísimo mayor. Bueno, veamos estas variantes. Primero vamos a hacer algunos cambios en lo que es la preparación inicial del juego. Los pasos a que no me refiera en este tutorial son los mismos, permanecen igual a los del juego base. Entonces, primero lo que vamos a hacer es reemplazar algunas cartas del juego base por cartas de la expansión cuando deseemos jugar con ellas. Por ejemplo, en el caso de los imperiales, vamos a sustituir una carta de cartas de acción. Esta carta de acción la vamos a sustituir por la que está titulada con el mismo nombre. Y fíjense que la diferencia la van a notar allí. Hay un símbolo en la parte inferior derecha que es el símbolo de esta expansión. Entonces, para diferenciar cuál carta corresponde al juego base y cuál carta corresponde a la expansión. Entonces, las del juego base la sacamos del juego y en su lugar metemos en el mazo la nueva carta. Igualmente, en el caso de las cartas estas son cartas de proyecto, van a sustituir estas dos cartas que están tituladas de la misma manera, las van a sustituir por las dos cartas tituladas de la misma manera de la expansión. Y estas las sacamos del juego. Estas las incluimos en el mazo de proyectos de los imperiales. En el caso de los rebeldes, son dos cartas las que van a reemplazar. Van a reemplazar la carta de misión inicial del jugador rebelde, la que trae el juego base. Fíjense que aquí está el símbolo que indica que esta es de la expansión. Esta la sacamos del juego y esta va a ser la nueva carta de misión inicial. Y luego en el caso de las de acción, vamos a sustituir esta carta, la del juego base, la sacamos del juego y la vamos a sustituir por esta nueva carta. Y la colocamos en su mazo. Ahora contaremos con un nuevo tablero de facción que tiene nuevas unidades. Ahora se incluyen los que son los dados verdes, que ya veremos más adelante cómo se utilizan o en qué varían. Vamos a tener 4 nuevas figuras de líderes imperiales y también rebeldes. Igualmente la facción rebelde también tiene su nueva hoja de facción con 4 nuevas unidades. Y por supuesto van a tener un nuevo set de miniaturas para las nuevas unidades. Esta expansión incluye nuevas cartas de objetivo 1, 2 y 3. Lo que vamos a hacer a la hora de preparar las cartas de objetivo es tomar de las del juego base del 3 y el 2, vamos a tomar la de planes de la Estrella de la Muerte y la vamos a colocar aparte. Y luego vamos a mezclar todas las cartas de 1, de 2 y de 3, las barajamos, juego base junto con la expansión. Entonces vamos a colocar la que colocamos aparte del 3 junto con 4 cartas adicionales del 3. Y incluimos 2, 3, 4 aleatorias. Y eso lo barajamos. Y ahí hacemos el mazo 3 que va a estar con el que se va a jugar durante la partida. Luego con el 2 hacemos exactamente lo mismo. Tomamos la que dejamos aparte y le incluimos 4 de objetivo 2. Eso lo barajamos y lo colocamos encima de la 3. Y luego las de 1 vamos a incluir 5. 4 y 5. Y esas 5 las vamos a colocar en el mazo general. Y de esa forma vamos a formar el nuevo mazo de objetivos. Las cartas de objetivos que no se utilicen se van a colocar fuera del juego.
Las cartas de táctica del juego base se sacan del juego, no se utilizarán. En su lugar vamos a utilizar 2 mazos de cartas de tácticas avanzadas para el jugador rebelde. Fíjense que en su reverso está el símbolo de la facción. Y van a haber 2 mazos de tácticas avanzadas para el jugador imperial. Esos mazos no se barajan, esos van a estar disponibles en el combate, en la nueva forma de combate para cada facción. Y tienen igualmente un mazo de cartas para cada escenario, tanto el escenario espacial como el terrestre. Luego vamos a preparar lo que son las cartas de misión, que para las cartas de misión primero les identifico que están las cartas del juego base, que las cartas del juego base no indican aquí arriba donde está la imagen de la que representa la carta, no hay ningún símbolo. Fíjense que este es el caso imperial, este es el caso rebelde. Después están las cartas que trae la expansión, que tienen aquí arriba el símbolo de Darth Vader, como lo pueden ver acá. Y luego tenemos las cartas de líder, que son las que tienen acá arriba el símbolo, la foto de uno de los líderes, que de estas cartas hay tanto en el juego base como en la expansión. Recuerden que eso lo van a diferenciar por este símbolo que está aquí abajo. Igualmente, usando la expansión, las cartas de líder las vamos a mezclar, tanto las del juego base como la expansión, se van juntas. Las que van a variar de cuáles se utilizan y cuáles no, son las de la expansión de este tipo y las del juego base de este tipo. Entonces, se recomienda que en la primera vez que se pruebe la expansión, se utilicen únicamente, se sacan las cartas de este tipo y se jueguen únicamente con las cartas de misión que están identificadas con el símbolo de Darth Vader, que son las de la expansión, junto con todas las cartas de líder, tanto del juego base como de la expansión. Y así armamos nuestro mazo de cartas de misión. Ahora ya en futuros juegos, cada uno de las facciones va a tomar una carta escondida de su rival y van a colocarla sobre la mesa, uno cada uno. Y en simultáneo la van a revelar. Si la que revelan es una carta de la expansión, pues ese jugador va a utilizar las cartas de la expansión junto con las cartas de líder, como su mazo de misiones. Y si ese jugador revela una carta del juego base o una carta de líder, entonces va a jugar con el mazo de cartas del juego base junto, que serían estas, junto con las de líder. Recuerden que las cartas de líder se van a usar siempre, bien sea con expansión o con el juego base. Entonces, en esa forma estándar de preparación, cada jugador puede jugar con un mazo distinto, bien sea con el juego base o con el de la expansión. Luego que entonces hayan armado sus mazos de cartas de misión, las cartas de misión inicial igual van a su mano, que eso no va a cambiar con respecto al juego base, que son las que están representadas por la flecha amarilla aquí en la parte inferior. Y en el caso de las cartas de proyecto para el jugador imperial van a ser la misma del juego base, más unas adicionales que se agregan en la expansión. Esas las agregamos a ese mazo y ese mazo se baraja. Incluiremos todas las cartas de acción nuevas que trae la expansión en los mazos correspondientes. Si tenemos las cartas de acción rebelde, la incluimos en el mazo base, las barajamos, y hay nuevas cartas de acción inicial que también las incluimos allí. Igualmente en el jugador rebelde, las de acción inicial y las de acción. No olviden que los pasos para tomar las cartas de acción inicialmente son exactamente iguales, solo que con las nuevas cartas incluidas. La última variación con respecto a la preparación inicial es que el jugador imperial va a recibir estas unidades que ven por acá. Las van a distribuir de la misma manera que en el juego base. Es decir, lo nuevo, además de las unidades, que incluye unidades de las nuevas, ahora tienen 40 unidades para desplegar, es que vamos a colocar la miniatura de la Estrella de la Muerte en el espacio 3, es decir, que ya no empieza construida, sino está en construcción. Vamos a tomar la miniatura de
de la Estrella de la Muerte en construcción, que es esta misma que está acá, que se está construyendo. Y vamos a elegir estas unidades que están acá, estas que les estoy indicando acá, y las vamos a colocarlas en un sistema remoto. Recuerden que los sistemas remotos son los que no producen recursos. Entonces elegimos, ahorita voy a colocar un ejemplo, pero el jugador imperial elige poner lo que los coloquemos acá. Entonces el jugador debe elegir un sistema remoto y los coloca allí. Colocamos entonces la miniatura de la Estrella de la Muerte en el espacio 3 de la cola de construcción. Y luego disponemos todas las unidades que tenemos acá alrededor del tablero, como ya lo habíamos indicado en el juego base, en los sistemas que estén oprimidos o bajo la lealtad imperial. Y con la condición de que coloquemos mínimo una miniatura terrestre en cada uno de esos sistemas. Y en el caso de los rebeldes van a tener estas nuevas unidades y también para desplegarlas de la misma manera que el juego base. El sistema remoto elegido para colocar la Estrella de la Muerte en construcción, no olvidar que deben también extraerlo del mazo de sondas, ya que ahí no podrá ser construida ahí no podrá ser colocada la base rebelde. Eso sí, a la hora de desplegar las unidades en el tablero, los dos jugadores deben ponerse de acuerdo de si usan el sistema indicado en el juego base o el sistema de preparación de las unidades en la expansión. Es decir, pueden usar cualquiera de los dos métodos, solo en común acuerdo de los dos jugadores. Los nuevos dados verdes, que vienen 3, van a aumentar el límite de dados que podemos lanzar en las tiradas. Es decir, que además de los 5 rojos y 5 negros, es posible que podamos agregar estos 3 verdes adicionalmente. Siempre y cuando las condiciones estén dadas para usar los dados verdes. Como pueden ver en nuestras nuevas hojas de facción, las nuevas unidades ahora tiran dados verdes, pero de la misma manera que se hacía con los rojos y negros. La diferencia de los dados verdes es que además de que tienes menos cantidad de dados, que ya esto te limita la cantidad de dados que puedes lanzar verdes, tiene solamente el símbolo de impactos directos. Recuerden que este símbolo lo que te indicaba es que podía hacer daños tanto rojos como negros. O sea, a la hora de asignar este daño, se lo puedo asignar a cualquier unidad, no importando el color de sus puntos de vida. Pero por otra parte tiene menos símbolos en el dado. Y adicional a esto, para las tiradas de habilidad, pueden ver que los nuevos líderes tienen ahora lo que se llaman estos símbolos pequeños, que se llaman habilidades menores. Representan a las mismas 4 habilidades básicas que ya habíamos visto en el juego base. La diferencia es que por cada habilidad menor se lanza un dado verde. Igualmente, a la hora de conseguir los requisitos para poder llevar a cabo misiones, se pueden tomar en cuenta esos símbolos como más símbolos de esa habilidad para ese líder. Por ejemplo, en este caso este líder, a la hora de ver si cumple con los requisitos para realizar una misión, él tiene 3 símbolos de inteligencia a la hora de verificar los requisitos de la misión. Pero solo lo que cambia es que a la hora de hacer la tirada, va a tirar un dado rojo o negro por el símbolo grande y 2 verdes por los pequeños. Es la única diferencia. Ahora contamos con estos nuevos marcadores de objetivo que se consiguen en las cartas de misión y las cartas de objetivo de los rebeldes, que ellas me indican, de hecho el marcador tiene el mismo dibujo, la misma imagen correspondiente a esa carta, igualmente él lo indica, y esa carta te va a mostrar en qué sistema en el tablero debemos colocar este marcador en el momento de jugar la carta. Y esos marcadores deben ser retirados antes de que se lleve a cabo un efecto que indique esa carta. Entonces para yo en el momento que juego la carta coloco ese marcador en el sistema que me indique, o los marcadores, pero pueden ser varios. Y para yo poder retirar ese marcador de ese sistema,
debe haber únicamente una unidad, o la condición es que debe haber una unidad terrestre en ese sistema de mi facción y no del contrario, y no unidad terrestre del contrario. Si se cumple esa condición, puedo automáticamente quitar, remover ese marcador. También en el caso de que el jugador imperial destruya ese sistema, automáticamente también removeríamos ese marcador. Y eso activaría el efecto de esa carta, de la carta que lo colocó. Hay alguna carta de objetivo que te indica que el efecto de la carta se realiza inmediatamente cuando se juega. Entonces se realiza el efecto y la carta se deja a un lado y se colocan varios marcadores de objetivo que le indica la carta en varios sistemas. A la hora de que todos esos marcadores de objetivo sean retirados, entonces el jugador rebelde va a recibir los puntos de reputación que indica la carta de objetivo. Y en ese momento, la carta de objetivo sale del juego. Dos de las nuevas unidades imperiales tienen ciertas características especiales nuevas que les voy a indicar en este momento. En este caso, el búnker de escudo, que es este que está acá, esa es una estructura fija que se coloca en un planeta, en un sistema, y lo que permite es evitar que le hagan daño, que reciba daño o que sea destruida la estrella de la muerte, pues, bien sea en construcción o ya construida. O sea, para poder, ni siquiera puede ser destruida a través del uso de las cartas. Entonces, para poder destruir la estrella de la muerte en ese sistema, primero deben destruir esta estructura. Y adicionalmente a esto, también está, para yo poder construir esta estructura, debemos tener al menos una unidad terrestre en ese sistema y que no hayan unidades rebeldes en el momento de la construcción. No importa cuál es la lealtad de ese sistema. Adicional a esto, si esta estructura se construye en un sistema remoto, que son los que no tienen recursos, me habilita ese sistema para desplegar unidades en él como si fuese un sistema que tuviese lealtad. Que recuerden que eso anteriormente en un sistema remoto yo no podía, en el juego base no podíamos desplegar unidades. Bueno, ya con esta estructura construida en un sistema remoto, ya me permite construir en él o desplegar en él, en la fase de reseteo, unidades. Y luego tenemos esta nave que es el Interdictor, que cuando esta nave esté en un sistema, las unidades rebeldes no pueden retirarse bajo ningún sistema. Es decir, de todas las opciones que tenían, no pueden aplicar ninguna hasta que esta unidad sea destruida. Si hay conflictos a la hora de construir unidades, generalmente las dos facciones realizaban ese paso en simultáneo. Ahora existe la posibilidad de que si hay algún conflicto, primero construyan las unidades el jugador rebelde y luego lo hace el imperial. Hay una regla que indicaba que en el momento en el que solo quedaran unidades terrestres de estructuras, las inmóviles, las que no se pueden mover, y hayan unidades terrestres del jugador contrario, automáticamente esas unidades quedaban, esas estructuras se destruían. Ahora tienen una siguiente opción, que si esto ocurre a raíz de un combate y en la última ronda de combate el jugador dueño de esa estructura al menos lanzó un dado en esa última ronda, un dado en el combate, en esa última ronda, pues se le da una ronda adicional más, a fin de que pueda jugar cartas, que de repente hay ciertas cartas que permiten mover las unidades, sacar las unidades que están incluidas en el combate por parte del rival, sacarlas del sistema. Y de esa manera evitar que sufra esas bajas en cuanto a las estructuras. En este caso, cuando vamos a ir a un combate, cada jugador toma las cartas de táctica avanzada de cada escenario y las lleva a su mano. Es decir, las coloca en su mano, en dos manos separadas. Por un lado las del espacio y por otro lado las del terrestre. Si hay uno de los dos escenarios que no se está combatiendo en ese momento, pues no tomamos ese mazo de cartas. Ambos jugadores hacen lo mismo y la van a tener disponible.
Ahora, el paso que se hacía en el combate del juego base, ahí eliminamos el paso de jugar una carta táctica. Aquí lo que vamos a hacer es, con estas cartas avanzadas que tenemos, al inicio de cada ronda de combate en cada escenario, en el caso del espacial y en el caso del terrestre, cada jugador va a tomar una de esas cartas, la va a jugar boca abajo. Vamos a poner un ejemplo. Juega una boca abajo, el otro también va a jugar de ese mismo escenario. Va a jugar una carta boca abajo y luego los dos la revelan. Ambos jugadores van a decidir, porque estas nuevas cartas tienen ahora dos efectos, un efecto en la parte superior y otro en la parte inferior. Cada jugador va a decidir cuál de los dos efectos va a utilizar. Y las cartas indican, como pueden ver acá, que la mayoría de ellas indican que debe estar presente en ese sistema esa unidad. Es decir, esa unidad que está indicando el símbolo de esa unidad nos muestra que debemos tener en el sistema donde se está combatiendo, debemos tener al menos una unidad de ese tipo para poder llevar a cabo ese efecto. Entonces hay que tener presente esto porque si no la carta no tiene, no se le activaría el efecto. Entonces primero elige el efecto el jugador que está atacando y luego el defensor. Y no se va a utilizar más cartas tácticas durante todo el combate. Recuerden que en la forma básica el jugador contrario puede utilizar una carta táctica para denegar daño a sus unidades. Pues en este tampoco se permite esto. Simplemente se juega la carta táctica al inicio del combate en cada escenario. Adicional a esto, pues estas cartas se van a llevar a un descarte particular para cada jugador. Y al finalizar el combate, las cartas que van a quedar disponibles para el siguiente combate van a ser las que están en nuestra mano en este momento. Las cartas del descarte no. Estas cartas se van a ir descartando y en el momento que nos quedemos sin cartas de alguno de los dos escenarios, esas cartas vuelven a nuestra mano completamente. Entonces tenga presente que las cartas que se descartan no se van a utilizar hasta que no hayamos agotado todas. Ahora lo que son los valores tácticos de las figuras de los líderes ya no me indican la cantidad de cartas que yo voy a tomar, como era en el juego base. Ahora lo que me van a permitir es relanzar, si deseo, esa cantidad de dados en el combate de ese escenario. Entonces en este caso, por ejemplo, este líder me permite yo relanzar 2 dados en el combate espacial y un dado en el combate terrestre. Y recuerden que si yo tenía más líderes en ese sistema, yo voy a tomar el valor mayor de cada escenario y eso me va a indicar cuáles son la cantidad de dados que yo puedo relanzar en cada combate. Es decir, en cada combate yo puedo relanzar esa cantidad de dados. Y no puedo repetir en una misma lanzada, yo escojo cuáles dados voy a relanzar y los lanzo juntos de una vez. No puedo volver a lanzar un dado que ya relancé. Es a lo que voy. Estoy pendiente con eso. Luego, este resultado, recuerden que en el juego base este resultado, que es el resultado especial del dado, me dejaba resolver el efecto de una carta o tomar una nueva carta táctica. En este caso, el efecto es totalmente diferente. Yo puedo tomar este resultado para remover un daño a una de mis unidades. Pero el daño tiene que ser del color de ese dado. Adicional a eso, recuerden que siempre las unidades se van a destruir al final de la ronda de ese combate. Es decir, que cada vez que las unidades reciban daño, se van colocando los marcadores de daños debajo de ella y ella no es destruida hasta que no finaliza esa ronda de combate. Ya le toca atacar también antes de ser destruida. Entonces, al final de la ronda, las que tengan más marcadores de la misma cantidad o más marcadores de daño como su punto de vida son removidas del juego, pero al final de la ronda de ese combate, en ese escenario. Luego tenemos que hay cartas de táctica que me indican que se destruye una unidad del contrario. Entonces, si yo destruyo esa unidad, eso se resuelve luego de que se han jugado las cartas de táctica de ambos jugadores. Por lo tanto, no me afecta el haber jugado una carta con el requisito de esa unidad. Por ejemplo,
Si en este caso yo necesito tener esta nave que me indica acá para poder ejecutar para poder llevar a cabo el efecto de esta carta, yo tenía una sola unidad de este tipo en ese sistema. Pero resulta que el jugador contrario juega una carta que me destruye una unidad y me destruye exactamente esa unidad, que me impediría tener este requisito. Pero como estas cartas se jugaron antes de que ella fuese destruida, entonces ya eso no cuenta. Es decir, que a lo que voy es que el efecto de estas cartas se aplica luego de que son jugadas. Entonces, que en el momento en que yo las juego, es que debo tener el requisito. Si ya luego me destruyen la unidad en ese momento, ya no hay problema, ya la carta está jugada. Y ya cumplió con el requisito en ese momento de ser jugada. Tengan eso presente. Entonces, bueno, hay cartas que me van a permitir destruir unidades del rival y automáticamente en esa ronda de juego esa unidad no lanzaría dados, es decir, que no vamos a incluir los dados correspondientes a esa unidad en esta ronda de combate. Esa unidad se retira inmediatamente, no al final de la ronda, sino inmediatamente. Esa no participa en el combate. Luego tenemos algunas cartas que tienen como efecto cancelar el efecto de la carta contraria. Entonces me eliminaría esa carta automáticamente, la del jugador contrario, no surtiría efecto, la lleva a su descarte. Adicional a esto también pueden haber cartas que me previenen el daño. Entonces, lo que hacemos es que en el momento de asignar daño, yo retiro los dados que el rival colocó sobre las unidades que me iba a realizar daño. Yo les retiro esos dados para no asignarle daño en el paso de asignación de daño. Y pendiente que ahí te va a especificar de qué colores de dados vas a poder tú retirar los daños en tus unidades y en qué cantidad. Adicional a todo esto, otras cosas que se pueden conseguir que tienen que tener presente es que si algún efecto de una carta me permite tomar una nueva carta de táctica, como ya no hay un mazo de cartas de tácticas como tal, nosotros vamos, cuando un efecto de carta, repito, te permite tomar una nueva carta de táctica, lo vamos a tomar de nuestro descarte. Vamos a tomar el descarte y elegimos una de las cartas y la incluimos a nuestra mano nuevamente. Otro detalle es que el efecto de las cartas de táctica va a estar activo durante esa ronda de combate. Cuando esa ronda de combate finalice, esa carta de táctica se lleva al descarte y ya no se va, su efecto no va a estar activo en sucesivas rondas de combate. Y también si en cualquier momento en el paso de jugar una carta de táctica el jugador no desea utilizar el efecto de la carta, simplemente dice que no lo utiliza y listo. Es decir, no es obligado a utilizar el efecto de las cartas de táctica. Hay un efecto especial que permite cambiar el orden en que se realiza el combate. Recuerden que siempre el orden va a ser el jugador que está llevando a cabo el combate y el otro va a ser el rival. Entonces primero va el que atacó y de segundo el defensor. Pero hay ciertos efectos que permiten cambiar ese orden. Y ese efecto va a estar durante todo ese combate, todo el combate completo, al menos de que el jugador contrario utilice nuevamente una carta que tenga ese efecto y vuelva a colocar el orden como estaba inicialmente. Ahora no se permite tener más de 8 líderes en nuestra zona de juego. Es decir, que en el momento en el que recibamos al noveno líder, en ese momento decidimos cuál de ellos vamos a retirar del juego. Y es que se elimina, no es que se devuelve la reserva, sino que ese que decidimos no tener, lo sacamos del juego. Entonces, nunca podemos pasar de el límite de 8 líderes en nuestra zona de juego. Bueno, espero que les hayan quedado claras las variantes que incluye esta expansión sobre las reglas del juego base. Le da un agregado interesante y mejoran en gran medida las reglas, sobre todo en el caso del combate. Y pues cualquier duda me la dejan en el espacio de comentarios. Gracias por ver el video y no olviden suscribirse. Nos vemos hasta la próxima.